ahora paga casi 4 millones de euros. Todavía está pendiente la revisión del valor catastral, que podría aumentar esta cantidad. Esto y las bonificaciones de los peajes son medidas que se pueden y se deben adoptar, que se deben tomar, pero sin olvidar en todo caso la cuestión de fondo: el rescate de la autopista, la transferencia a la comunidad autónoma y finalmente la gratuidad. Una demanda que hay que seguir poniendo encima de la mesa. Hoy por hoy en Las Rías, Marcos San Luis. Ahora echamos un vistazo a la actualidad más cercana. Hoy comienzan las obras de reurbanización en uno de los espacios más emblemáticos de A Coruña, Los Cantones. Radio Coruña, Isabel Bravo, muy buenas. Muy buenas, pues sí, tras el balizamiento de las zonas han comenzado ya los trabajos de retirada de la medianera jardinada entre el Obelisco y el Teatro Colón. Va a ser una retirada progresiva, va a servir para delimitar los espacios de tráfico mientras duren los trabajos. Estamos hablando de 20 meses de obras. No habrá restricciones al tráfico rodado, se va a poder seguir circulando en vehículo privado, taxi, autobús, bicicleta y patinete. Se va a hacer una transformación para ampliar la zona de estancia, ampliar la de tránsito peatonal y plantar más árboles, según ha concretado la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey. En Costa da Morte, unanimidad en el Pleno del Concello de Vimianzo para reforzar el servicio de ayuda en el hogar. Radio Nordés, José Manuel Mirabodía. Que tal, moi boas? O Concello de Vimianzo aprobou a nova licitación dos servizos de axuda no fogar, que vai supoñer un notable incremento nas horas e mellores condicións económicas con respecto ao que había ata agora. Foi aprobado por unanimidade e o contrato establece un incremento significativo no total de horas anuais, pasando das 29.735 a 53.000. Dentro deste incremento diferencianse dous tipos de servizo de dependencia e o básico de libre concorrencia. Entre as dúas modalidades supoñen un investimento anual de 1.300.000 euros para o Concello vimiancés. O contrato inicialmente dun ano, prorrogable a 3. Y un asunto más, Rapa, la serie de Portocabo y Movistar Plus, rodada en Ferrolterra, fue la gran vencedora en los Mestre Mateo. Tras su última temporada recogió 11 galardones. Radio Ferrol, Raúl Salgado, muy buenas. Buenos días. Rapa, dirigida por Jorge Coira, y en uno de los capítulos de esta última temporada, también por su actor protagonista, Javier Cámara, fue la gran triunfadora de la gala de la edición 23 de los premios Mestre Mateo. Se llevó hasta 11 galardones. En todas sus entregas ha sido reconocida con el premio a Mejor Serie. Además de ese galardón, la producción también recibió, por ejemplo, el de Mejor Guión para los creadores de la serie, Pepe Coira y Fran Araujo, y Mejor Dirección, como señalábamos, para Jorge Coira y Javier Cámara. Su actriz protagonista, Mónica López, también fue distinguida y todo su discurso fue en lengua gallega. Y ahora la entrevista del día, ofrecida por Merenauto, tu concesionario Volvo en A Coruña y Santiago. O pasado venres, o presidente da Real Academia Galega, Víctor Freixanes, formalizou o peche da súa etapa ao fronte da institución, logo de 8 anos na presidencia, reunión do plenario para formalizar o peche desta etapa. Ábrese neste momento o proceso para elixir unha nova comisión executiva. Víctor Freixanes, que tal? Bo día. Hola, bo día a todos e todas. E con que sensación marcha? Bueno, é unha sensación satisfactoria, un pouco agridoce, porque xa sabes que nestas cousas, depois de tanto tempo, de 8 anos, son moitos anos, compartindo cos compañeros de executiva, compartindo o noso traballo de cada día. Bueno, sempre queda un pouco de morriña, pero como seguimos xuntos e seguimos, ademais, traballando na institución, bueno, eso pasa. Non sei se podería dicirnos cal foi o principal logro destes anos e tamén a principal materia pendente. Bueno, eu creo que como logro, se algunha cousa... Primeiro, quen ten que decidir isto é dende fora, porque dende dentro sempre ves as cousas de outro xeito, pero dende dentro eu diría que a nosa preocupación foi sobre todo proxectar a institución cara ao exterior, a política de comunicación. Eu creo que iso traballámoslo moito, pensando ademais nas novas xeracións, dándolle cancha a xente nova, porque creo que este é un dos grandes desafíos que ten a lingua galega e, por tanto, unha das grandes preocupacións da Academia, que a xente nova poida participar activamente no que son creacións de audiovisual, creacións literarias, experiencias novas en colaboración con
con outras institucións como Puntogal, etc. Bueno, eso creo que é a política de comunicación un dos logros objetivos da academia, porque as cousas que non se comunican pois non existen, non? Bueno, depois houve tamén a creación dun clima que eso contribuímos todos os compañeiros e compañeiras, un clima de traballo dentro da institución, nos seminarios, nas seccións, onde se fan moitas cousas. Por iso a miña preocupación é comunicalas cara fora, para que a xente saiba da importancia dunha institución destas características. E despois cousas en que quedaron, pois sí, hai cousas que quedan a medio facer e que, bueno, os que veñan detrás poderán continualas. Ou seja, as cousas non son dunha persoa, senón son dun equipo e son tamén das xentes que traballan na institución. Os académicos de número e os académicos correspondentes e outros colaboradores que tamén temos fora e que axudan a sacar adiante o noso traballo. A preocupación de futuro sigue sendo a lingua e, sobre todo, a presencia do idioma, a continuidade do idioma nas novas xeracións. En este sentido, pensa que o galego está mellor ou peor que hai 8 anos? Nalgúnas cousas está mellor, e noutras cousas está peor. Está mellor porque nos últimos anos, e non é un mérito da academia, un mérito en conxunto da sociedade e sobre todo dos creadores, o recoñecemento da lingua polo mundo adiante e do prestixio da lingua polo mundo adiante a través de premios literarios, de premios de creación, do mundo audiovisual, das artes escénicas. Objetivamente o galego hoxe ten unha presenza no mundo que antes non tiña. É peor, sí, porque temos un problema, temos dous desafíos que están aí e que vamos ter que afrontar entre todos cara ao futuro. Un deles é a globalización. Non, eu non estou en contra da globalización, a globalización é un feito histórico, pero é un desafío tamén porque nesta gran aldea na que vivimos, a lingua, os que creemos que a lingua galega é unha lingua do século XXI, non é unha peza de museo, pois temos que afrontar eses desafíos con imaginación e con recursos. E aí está tamén a necesaria política lingüística. E despois a transmisión o compromiso que a sociedade ten que ter ca transmisión da lingua cara ás novas xeracións. Os pais e as nais cos fillos e as fillas, os avós cos netos, eso é moi importante. A lingua ten que ser algo que se vive tamén na casa, que se transmite na casa e, polo tanto, todos somos responsables do seu futuro. Precisamente os últimos datos do Instituto Galego de Estatística foron, digamos, como unha chamada de atención sobre a situación da lingua. Percibe que isto traduciuse nunha maior concienciación por parte da sociedade e tamén da Xunta de Galicia? Bueno, pois non sei, está por ver. Dende a academia nos apostamos, abogamos pola necesidade de un gran pacto alrededor da lingua, un pacto que implique as forzas políticas que son as que nos representan na soberanía popular do Parlamento e, por tanto, eu sigo facendo unha chamada a que esas forzas deixen a un lado as etiquetas e as posicións de cada quen. Ás veces digo sempre que ceder un paso é poder gañar logo 4, non? Bueno, pois eu creo que é un compromiso importante que deberíamos asumir, porque a sociedade ten que saber que os seus axentes, que os axentes que a representan, pois están de acordo alrededor dos principios básicos, e o patrimonio da lingua é un principio que non se pode negociar. E despois que o conxunto da sociedade, cando falamos dun gran pacto social pola lingua, falamos do mundo da empresa, do mundo do asociacionismo, o mundo da iniciativa cultural, o mundo das institucións públicas e privadas. A lingua é algo que nos convoca a todos e da que nos temos que responsabilizar todos, non? Cando un escoita a lingua galega no Estadio de Balaídos ou en Riazor ou nas canchas do Obradoiro, do Breogán, pois, bueno, darse de conta de que eso está aí. E hai unha resposta social e unha resposta das novas xeracións moito máis activa, moito máis positiva do que parece. Vostede non o citou antes, pero se cadra no capítulo dos logros, habría que incluir tamén a reforma da sede da Academia na Rúa Tabernas da Coruña. Non sei como van estes traballos. Bueno, pois é unha das cousas que están pendentes, pero pendentes porque, bueno, tamén había uns prazos da obra que están aí, que se están cumprindo. A idea é que contra a final deste ano poidamos empezar a ocupar as novas instalacións da Academia, que van quedar magníficas.
Cando estea lista será o momento de reclamar de novo os fondos de Emilia Pardo Bazán que continúan en Meirás? Bueno, é un debate que temos que ter tamén tranquilamente, non? A Emilia Pardo Bazán é un patrimonio de todos os galegos e galegas, tamén é unha responsabilidade da Academia que a Academia asume cando os herdeiros as herdeiras de Emilia Pardo Bazán cederon a casa da Rúa Tabernas para a Academia, pois a Academia comprométese a que a primeira planta haxa unha presenza museística e de lembranza e de recoñecemento á figura de Emilia Pardo Bazán. E o tema Meirás é un tema que hai que abordar, pois, eso é unha política de Estado e unha política tamén da propia Xunta de Galicia, non? O que hai en Meirás, pois, prácticamente, o que son os fondos, a grande parte dos fondos está na Real Academia Galega. Pero, bueno, eso haberá que revisarlo tamén, chegado o momento, ten razón. Porque entende vostede que todos deberían estar xuntos, todos eses fondos? Eu creo que sí, eu creo que e además así o reivindicamos, sobre todo o fondo bibliográfico, que é a biblioteca. Debería estar xuntos porque os investigadores e todo o que ten que ver con Emilia Pardo Bazán debe estar nunha unidade para investigalo. Ainda que hai moitas cousas polo mundo, como corresponde tamén a unha autora universal, non? Rematamos, señor Freixanes, como pensa que queda a imaxe da Real Academia Galega despois destes 8 anos? Pois iso é algo que tedes que decir vos que estades fora e que tedes unha visión moito máis obxectiva do que un pode ter dentro, porque nós temos aí o noso corazón, o noso traballo e o noso tempo e poñemos todo o que levamos dentro, poñémolo ao servicio desa causa. Formulo a pregunta de outro xeito, como lle gustaría que se vise a Real Academia desde fora? Pois unha institución aberta á sociedade, que a sociedade valora e prestixia, porque o recoñecemento dunha institución é a credibilidade que transmite, a seriedade, a coherencia do seu traballo, sen demagoxias, pero con firmeza, defendendo os seus principios, que é o que pretendemos cada día co traballo que facemos, e que a sociedade a recoñece e a respete, e que sexa un elemento máis para construir isto que chamamos a nación dos galegos e as galegas. Víctor Freixanes, graciñas por estar connosco, e un saúdo. Unha aperta a vos, e gracias pola atención de todo este tempo. Víctor Freixanes, que de esa forma cierra su etapa como presidente de la Real Academia Galega, institución con sede en A Coruña, 8 años al frente de esta institución. A partir de este momento se abre un plazo de 3 meses para desarrollar el proceso electoral, que supondrá la renovación de la comisión ejecutiva de la Academia y, por tanto, la elección de un nuevo presidente, una nueva presidenta para situarse al frente de esta institución. Ahora seguimos en Hoy por Hoy, en Radio Coruña con Teba Chacón, en Radio Ferrol con Raúl Salgado y en Radio Nordés, Vivienda Costa da Morte con José Manuel Mira. Sigue la radio. Radio Coruña, 93.4 FM. Cadena SER. El poder de la conversación. Hoy por Hoy a Coruña. Teba Chacón. Muy buenos días. Empezamos la semana en la que decimos adiós al invierno y lo hacemos todavía instalados en la estación, con frío y con temperaturas que van a discurrir entre los 7 y los 14 grados. En el cielo más nubes que claros, así van a continuar las cosas según las predicciones. Por aquí lo que está previsto es que José Martínez, David Iglesias y Teba Chacón os acompañen en este Hoy por Hoy, que va a durar hasta las 2 de la tarde con presencia de 2 grandes políticas coruñesas, entre otros muchos contenidos pues que esperamos que sean de vuestro interés. Vamos a hacer una paradiña primero en la sala de pantallas para escuchar a Fernando Naya. Hola Fernando, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está el tráfico? Pues en estos momentos todas las vías principales de la ciudad están circulando sin ningún problema. Esperemos que continúe así. Ya hoy fue un día de tráfico muy tranquilo y esperemos que continúe esta tendencia.
Y en lo que tiene que ver con las incidencias y los accidentes, ¿ha habido algo a destacar a estas horas? Pues en cuanto a accidentes no hubo ninguno registrado por atestados y las incidencias también las tenemos a 0 de momento. Bueno, que siga así la cosa. Y en lo que tiene que ver con previsiones, quería preguntarte, Fernando, por Plecancela, ¿cómo va la zona? Pues Plecancela está previsto que se abra estos días, estaremos atentos a ver en qué momento se abre y cuándo ya empieza a circular ya con normalidad, pero de momento aún no tenemos noticia de que se abra. En cuanto al resto de las previsiones, tenemos 2 nocturnas, entre las 23 y las 7 horas en el túnel de María Pita, lo tendremos cortado por labores de mantenimiento, y luego en 4 caminos, entre las 23:45 y las 6 horas, entre el Remanso y la Fuente, esos carriles en donde está la parada del bus van a estar cortados al tráfico para la reparación de una acometida, y luego ya hasta el día 28, en horario de 8 a 20 horas, la calle Germán Taibo, cortada la calzada también por una obra de saneamiento. Perfecto, pues las apuntamos todas y las repasamos a lo largo de la semana, si os parece. Graciñas. Gracias, un saludo. Coruña British International School abre un nuevo campus en Culleredo. 15.000 metros cuadrados de modernas instalaciones diseñadas para potenciar el aprendizaje práctico y las habilidades clave desde los 3 años. Apertura en septiembre de 2026. Reserva ya tu visita personalizada en www.biscoruna.com y prepárate para descubrir el futuro de la educación. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. Y ahora sí, saludamos ya a Inés Rey, alcaldesa de A Coruña. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Teba. Gracias por empezar con nosotros la semana. A vosotros. La semana en la que además ha comenzado esa retirada de la mediana jardinada primero entre el Obelisco y el Teatro Colón, y por tanto ha comenzado la remodelación de esa zona que ya está en marcha. ¿Uno de los momentos más esperados de su mandato? Bueno, yo creo que es un momento muy relevante para toda la ciudad, porque después de la reforma de San Andrés, que la verdad hay que decir que ha quedado bien y que ha tenido muy buena acogida por parte de vecinos y comerciantes, a pesar de las molestias evidentes que tiene una obra, ahora empezamos con la reforma de los cantones, que no deja de ser el barrio de todos los coruñeses, el punto de encuentro de la ciudad en lo que hemos denominado fase 0 de apertura hacia la fachada marítima, con esa, ya obra definitiva, ¿no?, que pondrá fin a la temporalidad que tenemos actualmente, con esa ampliación de la zona peatonal y demás, en una intervención muy cuidada, muy respetuosa con el patrimonio, con nuestra historia, y que está pensada pues para disfrute de todos los ciudadanos, con más espacios de estancia, con mayor espacio para caminar. Evidentemente va a haber tráfico, esto lo quiero dejar claro, no se peatonaliza, sino que va a haber circulación igual que ahora, autobuses, taxis, vehículos privados, bicicletas y demás. Reordenamos toda esa zona, unimos los jardines que están artificialmente separados por una calzada ahora mismo y una parada de autobús, y ponemos en valor lo que es nuestra historia, nuestro patrimonio, pero sobre todo nuestro futuro, y lo hacemos pensando pues en un futuro más amable, pensado cada intervención en la sostenibilidad, en tener una ciudad que afronte los desafíos del futuro al estilo y a la manera de cómo se está haciendo en las capitales no solo europeas, sino mundiales más avanzadas. Y en esto estamos, así que empezamos hoy. Vamos a intentar mantener la circulación todo el tiempo posible, se irán moviendo la calzada de un lado a otro en función de la obra, pero no estará interrumpido la circulación más allá de momentos muy puntuales, ¿no? Entonces intentaremos que, siendo una obra de tanta magnitud y tan relevante, pues cause el menor perjuicio posible a los ciudadanos. La escuchábamos ayer justamente en A Coruña Opina a propósito de ese resurgir de San Andrés y de la reapertura, y bueno, se comentaba también que ahora es el momento de resolver dudas, ¿no?, con los diferentes sectores que puedan surgir. Sí, como hacemos siempre en una intervención de este calado, nosotros mantenemos reuniones con vecinos,
comerciantes, repartidores, taxistas, compañía de tranvías, en fin, con todas las personas que se puedan sentir afectadas por esta obra. Mantenemos reuniones sectoriales durante toda la obra y aparte hasta hacemos puerta a puerta informativo. Quiero decir, ha habido concejales como Fran Díaz y Diana Sobral que han ido comercio a comercio en San Andrés explicando las fases de la obra, diciendo los cortes, los cambios de las paradas de autobús, etcétera, ¿no? La labor de información es fundamental y a eso también le dedicamos tiempo, ¿no? Porque para evitar, bueno, pues problemas y confusiones y demás. Y hablando de reuniones, pues mañana va a haber otra que tiene que ver con el ocio nocturno a propósito de estos desencuentros entre, bueno, hosteleros, vecinos. Espera que se pueda llegar a entendimiento y que se pueda disfrutar del ocio también, pero también del descanso. Bueno, el objetivo es ese. El objetivo es que tengamos una actividad de ocio nocturno en todas las ciudades regulada, que se actúe conforme a la ley, que la mayoría la cumplen, y esa actividad tiene que ser compatible con el descanso de los vecinos. Es decir, el hecho de que uno se esté divirtiendo en un momento determinado no implica que su diversión impida que se pueda dormir y descansar. Y por lo tanto tenemos entre todos que llegar a un punto de encuentro, a buscar puntos en común y fórmulas que nos permitan compatibilizar. Evidentemente, un empresario o una empresaria que tenga su licencia y su bar y conforme a esa licencia pueda pues servir copas y por la noche, pues hay muchas familias que dependen de eso, pero también hay otras, evidentemente, que necesitan dormir, que tienen niños pequeños o personas mayores o simplemente pues descansar, ¿no? Y tenemos que buscar ese punto de encuentro. Mañana es una primera reunión, una primera toma de contacto con todos ellos. Es más, hicimos una convocatoria, digamos, bueno, que entendíamos que era bastante amplia y a partir de esa convocatoria pues nos han oye, yo también quiero ir, pues yo es que soy de la zona pero me interesa mucho y hemos dicho que sí a todo el mundo, a ver dónde nos metemos mañana, pero bueno, sí, porque ya, quiero decir, la primera convocatoria, ¿no? Dijimos, bueno, pues estas asociaciones de vecinos, estos hosteleros y tal, pero de repente todo el mundo quiere participar. Creo que es positivo. Creo que es positivo que vengan tanto vecinos como hosteleros a participar, a escucharnos unos a otros y el ayuntamiento, lógicamente, pues a tejer ese marco en el que podamos convivir todos. Esta mañana leíamos en La Opinión a Coruña que se habían planteado cambios en el escaño ciudadano. ¿Qué se ha detectado y por dónde van a pasar las soluciones? Bueno, no debe haber muchas noticias para esto, que fue un comentario que hice yo ya fuera de pleno. Capturamos ahí en el escaño ciudadano. Simplemente dije que el escaño ciudadano está pensado, y además muy bien pensado, para que los ciudadanos puedan acercarse al ayuntamiento, concretamente al pleno, y exponer un tema que sea de interés municipal, así lo pone, al que el gobierno le pueda dar respuesta, ¿no? Y eso, en esa filosofía, pues está muy bien planteado. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues a veces hay situaciones donde pues no se expone un tema de interés municipal o se dice que se viene a hablar de una cosa pero se acaba hablando de otra. Quiero decir, pues el otro día había una persona que vino allí y además de exponer el tema, pues se dedicó a decirle a unos que sí habían estado con el móvil y a otros que sí se hacían muchas fotos. Y quiero decir, el escaño no está para que uno, yo tuve que frenar y pedir respeto para los 27 concejales que estamos allí. Quiero decir, uno no es el escaño desahogo, es el escaño ciudadano. Entonces, los concejales, todos, gobierno y oposición, escuchan atentamente las intervenciones del escaño, que son 3 minutos. Yo siempre suelo dar un margen de tiempo a mayores, ¿no? Pero bueno, creo que lo único que dije es que hablaríamos con los portavoces, porque es algo que además lo comentamos los portavoces en numerosas ocasiones, de centrar los asuntos, ¿no? Es decir, hay una persona que viene únicamente a decir, pues, que esto no me gusta. Claro, pero ¿cuál es la cuestión de interés municipal que usted nos plantea? Es decir, que una obra no le gusta, yo lo entiendo perfectamente, pero hay otras vías, ¿no? A lo mejor hasta se resuelve mejor si atiendes esas cuestiones particulares desde los despachos de las concejalías directamente, ¿no? Entonces, simplemente hice ese comentario, ¿no? Que bueno, pues que habría que centrar un poco el escaño y sobre todo
Yo lo que pido es que se respete a todos los concejales que están allí, sean gobierno u oposición. Eso tiene que ser la premisa básica, ¿no? Y entonces nada, pero bueno, si ahora ya se hacen tesis doctorales sobre el escaño ciudadano, pues nada. Vamos a seguir haciendo promo de los medios coruñeses y pasamos al Ideal, que ayer hacía un repaso a las mujeres de la corporación y preguntándole además a usted por referentes, pues nombraba a las Cármenes, justamente. Las Cármenes. Sí. Vamos a tener a Carmen Marón aquí a la una, a propósito de la medalla que ha recibido por su contribución a la aprobación de la ley contra la violencia de género. Y bueno, si nos deja unas palabras para Carmen, se las ponemos. De todas las Cármenes que yo citaba, Alborch, Calvo, Chacón y Marón, pues evidentemente con Carmen Marón tengo algo mucho más especial, ¿no? Aparte de una profunda admiración como política, como mujer, creo que la historia política de Carmen es la historia de una entrega total a una actividad tan noble como la política, y concretamente la política local, pero también con un papel muy relevante en las diferentes legislaturas donde apoyó y contribuyó notablemente a que este fuera un país mejor, con más derechos, con más libertades, sobre todo para las mujeres, como esa ley de violencia de género. Y Carmen ha sido y es para mí un referente, ¿no? Y luego está la parte personal, donde, bueno, pues aparte de esta admiración política tan grande, pues yo le tengo un cariño personal pues muy especial y la quiero mucho. Y Carmen Marón pues acaba de entrar en el estudio y acaba de escuchar parte de lo que Inés Rey tenía que decirle. Carmen, buenos días. Buenos días. Qué emoción, Dios mío. No sabía yo que estaba aquí mi querida alcaldesa. Qué grata sorpresa. Qué bien. Y además, con esas palabras, pues se me han pasado los nervios, porque realmente llevo tanto tiempo sin estar en una radio pública que bueno, pues te cuesta un poquito. Bueno, pues le agradecemos a Inés Rey que nos haya hecho el trabajiño más fácil y además desde la profunda admiración. Luego le pongo todo al completo, que ha dicho más cosas. Solo escucho el final. Claro. Ya me he hecho a temblar. Mi querida alcaldesa, qué bien lo estás haciendo. Bueno, gracias, Carmen. Querida Inés, sí, yo que la conocí de jovencita. Es un placer ver que otras generaciones son tan importantes y van cogiendo los relevos. Bueno, pero gracias a vosotras, la vida que nos abristeis camino. Sí. Es de relevos y es un orgullo tan importante, que de verdad, mucha suerte, todos tenemos que empujar y son momentos duros porque estamos viviendo una etapa muy convulsa y el orden mundial, que a mí me preocupa más que nunca, nos puede afectar a nivel local y a nivel personal. De momento nos estamos librando, que no están muy a la gresca como los políticos nacionales y demás, pero justamente en su etapa política municipal se llevó a cabo esa primera gran modernización de la ciudad, ¿no? Y llegaron los centros cívicos y justamente los centros cívicos se van a renovar ahora. Pues sí, tenemos una red de 22 centros cívicos que puso en marcha los gobiernos socialistas en los que estaba Carmen Marón y que son un referente, no ya en Galicia, sino a nivel nacional, ¿no? Unos centros cívicos que son el punto neurálgico de nuestros barrios, donde desde mayores a jóvenes se relacionan, hay ese contacto intergeneracional tan importante, llenos de actividades, pues desde los bailes de mayores a los mayores en forma, que empiezan hoy, pero también actividades para las familias, para los niños, como en Navidad, en Carnaval, cursos, yoga, gimnasia, en fin, son la vida y el corazón de nuestros barrios. Así lo pensaban en esos gobiernos socialistas a los que tanto tenemos que agradecer el modelo de ciudad que tenemos. Una ciudad, cuando hablamos de ciudad cohesionada, precisamente hablamos de eso, ¿no? De hacer barrio, de cuidar a los barrios, de dar oportunidades a todos los ciudadanos con independencia del barrio en el que residan o el entorno socioeconómico en el que hayan nacido, y eso es la verdadera justicia social. Y la parte que nos toca pues es ahora la de toda esa red que merece atención, cuidado y mantenimiento. Hemos presentado hoy un plan que son 2 fases, 3 millones de euros en total, donde en una primera fase de 1,8 millones actuaremos en Lavanyou, en Castrillón, San Diego,
Santa Lucía y Los Rosales, mejorando cubiertas, impermeabilización, luminarias, etcétera, cada uno con sus características, y luego acometeremos, una vez que se termine, que se va a licitar ahora en este primer semestre y se ejecutará hasta final de año, en la siguiente fase pues actuaremos en el resto. Creo que es algo necesario, una apuesta importante, pues como la que hicimos con la renovación total del Centro Cívico del Birloque, casi 1 millón de euros de inversión, y algo que se construyó con una filosofía que hay que mantener, y la de la cohesión social pues es una de ellas. Pues Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, gracias por estar con nosotros, y Carmen, nada, vamos contigo, y gracias también por estar las dos aquí. Y gracias por dejarme compartir así estos minutos con Carmen. Para mí es un orgullo y de verdad, además inesperado, y me encanta, y muchísima suerte, querida alcaldesa, querida Inés, y esta remodelación, humanización de la ciudad que estás haciendo, como San Andrés, eso es una maravilla. Gracias, una Carmen. ciudad para vivir. Gracias. ¿Quieres ver tu nueva sonrisa? En Carrasco y García Clínica Dental es posible. 20 años de experiencia avalan nuestros resultados. En nuestra clínica dental, con sus modernas instalaciones, te sentirás como en casa. Disfruta de esta nueva forma de ir al dentista, a la vanguardia en innovación, materiales y tecnología, ortodoncia invisible, diseño personalizado de la sonrisa, estética dental e implantes. Pide tu cita ya. Primera visita totalmente gratuita. Avenida de La Habana 32 Bajo, al lado de la Casa del Agua. Bueno, vamos ya con los deportes después de este momento, y tenemos que hablar del deporte, además es día de partido. Adrián Candal, muy buenas. Muy buenas, Esteban. Aquí estamos en Castellón para contar a las 8:30 el partido. Desde las 8 en Carrusel Deportivo Coruña, el Castellón Depor, con el que se va a cerrar la jornada. Bueno, y además también tenemos a Fran Hermida por el estado de la situación del Básquet Coruña. Hola, Fran. ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, la verdad, en la UBI se puede decir, ¿eh? Después de la derrota de ayer en el derbi con el Breogán, a 3 victorias de la salvación, con 9 jornadas por delante, yo creo que algo más que un milagro le va a hacer falta a los naranjas para mantenerse en ACB. Adri, ¿cómo llega el Depor a Castalia? Bueno, pues llega sabiendo que este tipo de partidos históricamente, los últimos antecedentes, es sinónimo de goles, o son sinónimo de goles y de emociones fuertes. Es el Castellón el que recibió la manita, el 5-1 en la primera vuelta en Riazor. Llega el Depor sin Villares, y veremos a ver por dónde cambia un poco los planes Óscar Gil Sanz, si apuesta por Enfulu, que es un poco más seguridad, o si se lanza por el partido con la presencia de Generó. Llega, pues oye, con el miedo todavía que tienen todos de esa reacción del Eldense. Ahora mismo empieza la jornada del Depor con +5 sobre el descenso, y bueno, no hay que pasar apuros, no hay que pasarlo mal necesariamente, así que con ganas de cerrar debates hoy. Claro, bueno, con esa edición de Coruña Deportiva, después Carrusel Deportivo Coruña. Y Fran, bueno, ¿y a partir de ahora qué? Bueno, pues a partir de ahora a Leima Coruña lo que le queda es ir partido a partido, pero desde luego ya cada vez con menos balas en la recámara. Tiene ahora un desplazamiento a Valencia, partido sumamente complicado. Y bueno, pues yo creo que cruzar los dedos e intentar que se den los resultados. Ya antes del partido de ayer parecía que lo de la salvación tras los resultados del sábado se había quedado en que de 3 equipos, Granada, Lleida y Leima, iban a estar los 2 descendidos, pero es que cada vez se está afinando más la búsqueda. Hablaremos en Tiempo de Deportes de esa tremenda situación del Leima. Gracias a ambos. Adiós, Eva. Es la 1 de la tarde, son las 12 en Canarias. La vicepresidenta de la Comunitat Valenciana, Susana Camarero, defiende el acuerdo alcanzado con Vox para sacar adelante los presupuestos e insiste en el discurso que ha seguido esta mañana Carlos Mazón, cargando contra el gobierno central y contra la inmigración. Unas palabras que ha aplaudido el líder de la extrema derecha, Santiago Abascal. Nosotros no hacemos como el presidente Sánchez, que ni tiene presupuestos y que cede permanentemente. Mire, si hay alguien que ceda ante determinadas cuestiones ideológicas es el presidente Sánchez, y nosotros lo que hacemos es trabajar por y para los intereses de la comunidad, presentando unos presupuestos realistas, presentando unos presupuestos positivos. Por su parte, la líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, ha asegurado que Mazón compra el discurso racista y negacionista con un acuerdo que ha calificado de nuevo pacto de la vergüenza. Solo cabe un adjetivo: un nuevo pacto de la vergüenza. Hemos escuchado frases repugnantes. Este segundo pacto de la vergüenza le da todavía más énfasis al racismo
al racismo de Vox, que el Partido Popular del señor Mazón compra hasta unos límites inimaginables, y también el negacionismo climático, el negacionismo del Pacto Verde. Más de la política, el CIS mantiene al PSOE como primera fuerza política con más de 5 puntos de ventaja sobre el Partido Popular y muestra el apoyo mayoritario de la sociedad española a aumentar la capacidad de defensa de Europa. Ana Fernández Vila, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Según el CIS, el PSOE crece más de un punto, llega ya hasta el 34,5% en intención de voto y le saca 5,3 puntos al PP, que se queda en el 29,2%. Vox sigue en tercera posición, aunque cae hasta el 11,7%, mientras que Sumar sube hasta el 7,6% y deja atrás a Podemos, que baja hasta el 3,8%. En esta encuesta, el CIS pregunta también sobre el debate del gasto en defensa, aunque no exactamente en estos términos. El 75% de los encuestados se muestra a favor de que la Unión Europea aumente su capacidad de defensa, dice, y el 68% a favor incluso de crear un ejército común en la Unión Europea, porque según esta encuesta, el 58% de los españoles cree que ahora mismo la Unión no tiene capacidad defensiva suficiente ante posibles agresiones. Además, la mayoría de los encuestados asumen que la relación con Estados Unidos con Trump va a ir a peor. Precisamente sobre aumentar el gasto en defensa, la patronal de Industrias de la Defensa acaba de pedir que haya un pacto de Estado para abordar este asunto. Su presidente es Ricardo Martí Fluxá. Necesitamos, evidentemente, un pacto de Estado, un acuerdo enorme europeo, pero también en España para acudir con plena fuerza a ese gran pacto europeo, porque necesitamos de alguna manera también esa estabilidad, esa previsibilidad y también... Además, en Badajoz, uno de los menores implicados en el asesinato de una educadora social en un piso tutelado ha intentado agredir a otra trabajadora social en el centro de internamiento en el que se encuentra. Radio Extremadura, José Emiliano Barrena. Un nuevo incidente protagonizado por el menor de 15 años detenido hace una semana como presunto autor de la muerte de Belén Cortés, la educadora social asesinada en un piso de medidas judiciales de Badajoz. Este chico intentaba agredir el pasado fin de semana a uno de los profesionales del centro de medidas judiciales, Marcelo Nessi, donde fue internado. La agresión fue evitada por los miembros de seguridad con los que cuenta este lugar. Este menor se encuentra en aislamiento. Además, se le ha abierto un expediente y traslado de lo ocurrido al juzgado y a la Fiscalía de Menores. La educadora agredida no sufrió lesiones físicas, pero se encuentra afectada anímicamente. Y seguimos muy pendientes de la nueva borrasca que ha llegado a nuestro país, Lorenz, que está provocando algunos problemas en Andalucía. Concretamente en Huelva, la crecida del río Odiel está provocando hasta ahora algunos desalojos. Radio Huelva, Santiago González. Una docena de efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva están actuando en estos momentos en las zonas de Los Salones y San Isidro, en Gibraleón, ante una crecida del río Diel en zonas que son inundables. El agua ha alcanzado algunas viviendas de ambos enclaves y los bomberos se encuentran rescatando a los residentes que lo necesitan con el apoyo de 6 vehículos y una embarcación. Según los datos de la Dirección de Infraestructuras de Agua de la Junta, 2 ríos de la provincia de Huelva se encuentran en nivel naranja por su alto caudal, generando una situación de peligro en los márgenes del cauce. Son el Odiel, a su paso por Gibraleón, como decimos, y el Jarrama en Nerva. El servicio de emergencias del 112 recomienda extremar las precauciones. Y de los tribunales denuncian al líder de Jucil, la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, por apropiación indebida, fraude y administración desleal. Javier Bañuelos. Los denunciantes son antiguos secretarios provinciales de Jucil que en su demanda acusan al actual secretario general, Ernesto Vilariño, de haber cometido todo tipo de irregularidades. Las más flagrantes, haber utilizado supuestamente el dinero de Jucil para gastos personales, tirando de tarjeta para compras de joyas o para comidas en restaurantes. También denuncian la presunta alteración de los registros contables de Jucil, ocultando la información sobre el estado financiero de esta organización, recordemos, la asociación mayoritaria ahora mismo de la Guardia Civil. Según han detallado la SER, los demandantes, este tipo de gastos bajo sospecha no eran errores, era un patrón de comportamiento continuado. Por eso han optado por ponerlo en manos de la justicia. Información del deporte, Oscar Ejido, muy buenas. Hola Javier, muy buena. La mañana del lunes tiene varias noticias. Una, que la Federación ha puesto fecha para ese partido aplazado del 8 de marzo entre Barça y Osasuna y lo ha fijado para el próximo jueves 27 de marzo, un día que no le viene bien a ninguno, ya que habían propuesto los dos equipos jugar el 21 o el 22 de mayo y dice la Liga que entre la penúltima y la última jornada no se puede jugar. Osasuna no quiere porque el viernes 28 juega contra el Athletic de Bilbao y le cambiarán ese partido al lunes, y el Barça jugaría ese día seguramente sin Rafinha y sin Araujo,
que o están recién llegados o están viajando de sus partidos en Argentina y en Bolivia, que son los compromisos que 48 horas antes tienen Brasil y Uruguay al otro lado del charco. El Barça, que por cierto ha conocido hoy que pierde a Marc Casado para los próximos 3 meses, porque anoche contra el Atlético de Madrid se rompió el ligamento externo de la rodilla derecha, por lo que es baja la selección, lo mismo que Íñigo Martínez, que tiene molestia. Le sustituyen en defensa del Bournemouth, Dean Huijsen y Alex García del Leverkusen. Y hoy no hay fútbol en primera, pero sí lo hay en segunda con el Castellón Deportivo de La Coruña, que se juega a las 8:30. ¿Qué te supone madrugar? ¿Y trasnochar? ¿Qué has dado por supuesto en tu vida y te llevaste un buen chasco? ¿Haces elucubraciones de todo? Supongo. ¿Crees que vivimos basándonos en suposiciones? ¿Estás todo el día con el supongo en la boca? Supongo que sí. ¿Y con el por supuesto? Por supuesto que sí. Alguien te dijo, creo que estoy embarazada. ¿Os vais a casar? Supongo. Y supongo que me toca. Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-016731. Esta noche hacemos el Faro Suponer en la SER. El Faro, con Mara Torres. Cadena SER. Pues de momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER y a las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal. Hay más información en nuestra web en cadenaser.com. Cadena SER. Servicios informativos. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos garbanzos extra o lentejas pardinas el hostal, paquete 1 kilo, 2,95 €. Y en frutería, aguacate Hass kilo, 3,69 €. Gadis, en confianza. Son Rías Baixas volve do 31 de xullo ao 3 de agosto a Bueu, cun cartel de luxo e 4 días cheos de música, gastronomía e praia. Consegue xa a túa entrada a precio promocional en sonriasbaixas.info e goza de artistas como Dani Fernández, Carolina Durante, Aliz, Judelain, Sensenra, La Raíz, Bayuca e moitos máis no corazón das Rías Baixas. Non te perdas o Festival Son Rías Baixas. O planazo do verán. Súper cerca de ti. Con los superprecios de su especial charcutería. Queso curado García Vaquero, 15,95 € el kilo. Aceite de oliva Carbonell, 0,4 o 1 grado, botella 1 litro, 4,79 €. Supera un paso para una gran supercompra. Hola, bebé. ¿Prefieres a Nicky Jam, a Omar Montes o a Resby? O quizás prefieras a Amaya, a Lucra o a Abraham Mateo. Da igual, porque todos vienen a Big Sound Festival Pontevedra, 11 y 12 de julio en el Parque de Tafisa. Pilla tu abono en bigsoundfestival.com. Hay notificaciones que no nos gusta recibir, pero esta suena muy bien. ¿Eres de nuestros clientes más aplicados? Registra todas tus compras en la app Gadis Más y si superas los 200 € en tickets, te regalamos 5 €. Participa del 6 al 31 de marzo. Gadis. Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un solpor, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible. Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia. Son Rías Baixas volve do 31 de xullo ao 3 de agosto a Bueu con 4 días cheos de música, gastronomía, praia e un cartel de luxo. Dani Fernández, Carolina Durante, Aliz, Judelain, Sensenra, La Raíz, Bayuca e moitos máis esperante no corazón das Rías Baixas. Non quedes sen a túa entrada a precio promocional en sonriasbaixas.info. Vive o planazo do verán. Radio Coruña, 93.4 FM. Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón.
Pues ya la escuchabais y lleváis con nosotros desde el principio del programa. Hoy se va a asomar a la galería una mujer que sirvió al Concello de A Coruña durante más de 2 décadas, exdiputada, exconcejala socialista, primera portavoz municipal, primera diputada del PSOE en la provincia, primera mujer en encabezar las listas para las generales por A Coruña. Carmen Marón, buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La semana pasada recibí además una medalla por la contribución a la aprobación de la Ley Orgánica contra la Violencia de Género, que cumple 20 años. ¿Cómo vivió ese momento? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por haberme invitado, por volver a Radio Coruña, que tantas veces he estado aquí, pero que desde que he dejado la política y me he jubilado, pues fue un laissez-faire, dejar pasar el tiempo y que en la actualidad sean otras personas. Y realmente lo que me dices del reconocimiento de una medalla por mi contribución al trabajo en la Ley Integral contra la Violencia de Género fue muy emocionante, porque después de 20 años tener un reconocimiento es como mirar atrás y ver todo lo que ha transcurrido y ver también todo lo que hemos luchado para llegar a aquel momento, porque son trayectorias vitales largas, muy largas, donde hemos dejado mucho tiempo, mucho empeño y mucha solidaridad. Y ese día, ya digo, fuimos varias las personas que la hemos recibido. Yo en aquel momento fue la primera legislatura del presidente Zapatero en el 2004. Yo tuve el honor de ser presidenta de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, donde se tramitó esa ley, y fue apasionante tramitarla durante todo el verano, que se habilitó para poder trabajar, ya que en las Cortes Generales es inhábil. Y han pasado como 60 expertos y expertas en todas las materias para tener un conocimiento exhaustivo de todos los temas que tenían que llevarse y recogerse en esa ley. Y efectivamente, tal como había prometido el presidente, se aprobó el 28 de diciembre en el Congreso de los Diputados por una unanimidad y fue la Ley Orgánica 1 del 2004 y entró en vigor, se publicó en el Boletín Oficial del Estado ese mismo fin de año y realmente una satisfacción, un deber cumplido. Y lo dice con todo el orgullo de ese deber cumplido. ¿Y cómo está viviendo este volver a primera línea tras el recibimiento del reconocimiento y recibir tanto cariño por lo conseguido y lo luchado? Bueno, pues me ha sorprendido muchísimo el acogimiento y las palabras que he recibido de muchísimas personas a las que hoy, teniendo esta magnífica emisora delante, quiero agradecer las palabras, quiero agradecer escritos, redes sociales, cantidad de lugares que la gente me ha dicho palabras muy afectuosas. Y ahí lo que realmente me ha sorprendido, porque cuando dejas la política, aunque yo en mi cabeza siempre está, porque soy una mujer que desde jovencita he vivido la política y aunque mi vida inicial fue en la administración de justicia, siempre que fue también un camino para un camino político también, pues el trabajar en la política activa y sobre todo tanto en la política municipal, porque es la inmediatez, pero que es muy gratificante ver cómo se transforma tu ciudad. Por eso mi felicitación a la alcaldesa y luego en el Congreso de los Diputados, que es otra dimensión. Claro, y tanto. Habla Carmen Marón de las palabras bonitas que está recibiendo estos días. Bueno, pues justamente vamos a hablar de esa parte que no escuchó y que le decía Inés Rey hace unos minutos. De todas las Cármenes que yo citaba, Alborch, Calvo, Chacón y Marón, pues evidentemente con Carmen Marón tengo un algo mucho más especial, ¿no? Aparte de una profunda admiración como política, como mujer, creo que la historia política de Carmen es la historia de una entrega total a una actividad tan noble como la política, y concretamente la política local,
pero también con un papel muy relevante en las diferentes legislaturas donde apoyó y contribuyó notablemente a que este fuera un país mejor, con más derechos, con más libertades, sobre todo para las mujeres, como esa ley de violencia de género. Esa otra dimensión, ¿no, Carmen? La de conseguir el cambio para todas las mujeres y poner los cimientos de un cambio que continúa. Evidentemente, sí que fue... Eso fue un largo camino anterior a la Ley Integral contra la Violencia de Género, porque viene del asociacionismo de las mujeres, viene de aquel 25% que como cuota introdujo el Partido Socialista para que las mujeres tuvieran opción a participar en política, puesto que si no te daban la opción no tenías la capacidad de demostrarlo y aún así te cuestionaban. Y luego pues ya hemos pasado a lo actual, a la representación paritaria, ¿no? Y fue un largo camino ir modificando las leyes, como en mi profesión como funcionaria de justicia, pues yo conocí la tramitación de la ley de separación y divorcio en el año 81, aquella ley Ordóñez que tanto significó para muchísimas mujeres que no podían separarse, que no tenían recursos económicos, que no eran independientes, algo que le digo yo a todas las chicas jóvenes, que trabajen, que busquen una forma de ser independientes, que se forman, que no dependan nunca de nadie. Es lo más importante, tener esa independencia económica. Y yo creo que ese fue un largo recorrido. Luego tenemos todavía muchos inconvenientes porque venimos de una larga tradición masculina, ya puedo decir machista, que nadie se ofenda, pero sí que es así. Y realmente pues esto está todavía ocurriendo. Se avanzó más en las administraciones que en la empresa pública. En la empresa pública todavía en cargos directivos hay muy pocas mujeres. También la mujer accede más a puestos directivos cuando llega por oposición que cuando es por designación. Ahí tenemos la banca, tenemos otras, la universidad, tenemos el poder judicial, tenemos cantidad de lugares donde las mujeres todavía están infrarrepresentadas. Y luego la violencia de género para nosotros fue un paso de gigante la ley, pero está demasiado, esa lacra social está muy arraigada en la sociedad y me preocupa que la gente joven hoy en día, por las redes sociales, por circunstancias que no llego a entender, todavía se ha agitado un poco más en algunos ámbitos. Hace muy pocos días, hará un mes, se firmó un pacto por la violencia de género en Madrid, donde se han introducido 3 nuevas cuestiones, que es la violencia vicaria, la violencia tecnológica y la violencia económica, que sea también acordado por unanimidad, con lo difícil que en nuestras Cortes Generales es llegar a acuerdos de esa magnitud. Actualmente, desde luego. Bueno, entiendo que le preocupe porque, bueno, dado que hay partidos que hasta la niegan, exactamente, pues los jóvenes ahora mismo están un poco que no saben para dónde mirar, y por eso es tan conveniente que recordemos este tipo de efemérides y que hubo, había personas que luchaban para que para que la situación de las mujeres mejoraran y que no volvamos pasitos atrás, ¿no? Exactamente. ¿Echa de menos la política, Carmen? Bueno, para mí la política siempre fue importante. En mi familia, de alguna manera, la política era importante, aunque no te inculcaban nada. Sí he vivido como preocupación. Yo he nacido en la posguerra, he nacido a finales del año 44, acabo de cumplir 80 años. ¿Quién diría? Y por tanto, pues me tocó una etapa, le tocó a mis padres sobre todo una etapa muy dura. Mi madre vivió la guerra en Madrid, se vino luego por circunstancias familiares, se vino y se conocieron, mis padres se casaron y tuvieron siempre una preocupación importantísima que yo estoy eternamente agradecida, que fue darnos a mí y a mi hermano, pero yo como
como la hija mayor, una educación y una formación que nos liberara y que nos hiciera ser independientes y libres. Y eso me ha hecho que la política fuera siempre un tirón. Luego aquí en las etapas jóvenes de Coruña hemos vivido pues el franquismo, en el juzgado he vivido el franquismo, he vivido etapas muy duras y bueno, soy una demócrata convencida, una persona socialdemócrata y creo que tenemos que seguir luchando para que las involuciones no vuelvan. Y en ese sentido la política sí que me sigue preocupando, nunca la he dejado. He aparcado la vida pública, pero el estar presente pues, en las cuestiones públicas ya no me toca a mí, le toca a otras personas. Pero bueno, con esta circunstancia del reconocimiento que me han dado, pues he vuelto y mi llamamiento es a la juventud, que trabaje, que luche por la democracia, las mujeres por la igualdad y los hombres que ayuden. Una sociedad libre e igual siempre es lo más importante y lo más generoso. Carmen Marón es de Lugo, pero yo quería saber pues, qué le trajo a Coruña y cómo recuerda aquellos primeros momentos, tiempos de poner el pie en otra ciudad, ¿no? Y de empezar a trabajar y tanto por ella. Efectivamente, yo nací en el ayuntamiento de Samos, entre Samos y Sarria, aunque en el ayuntamiento de Samos, aquí en donde estoy, vinculada familiarmente, pero he venido muy joven para Coruña. Primero ya venía por otras razones que mi madre me traía y posteriormente pues vine a hacer preuniversitario porque en mi colegio donde había estudiado, porque no había colegios públicos donde pudiera estudiar, gracias al esfuerzo de mis padres pude estudiar y me vine a Coruña y me enamoré de esta ciudad y ya no me quise volver, realmente me marchar, lo que sí que me he movido mucho porque mis oposiciones pues me llevaron a Bilbao en un momento muy duro, era el año 70. De Bilbao me fui a Ferrol por la enfermedad de mi madre. En Ferrol viví el momento más duro de Ferrol, cuando la muerte de Amador y Daniel, el asesinato en Las Pías. Me tocó en el juzgado y luego ya he vuelto a Coruña, he estado en distintos ámbitos judiciales, audiencia, juzgados y ya fue curioso, siempre estuve muy ligada al asociacionismo de mujeres, de barrios y en el Ateneo, donde estuve en la directiva de aquel Ateneo que era un foco cultural que no había evidentemente en las instituciones. Y ese Ateneo pues traía conciertos, traía exposiciones, había encuentros, conferencias y ahí hemos hecho un núcleo muy importante. Y luego pues a raíz de eso, por circunstancias, pues en el año 87 fui en las listas municipales. Y ya fue pues una etapa, me llamara Paco Vázquez para ir en las listas y con gran sorpresa pues también acudí y me presenté en esas listas y bueno, vida municipal durante mucho tiempo y luego en el año creo que fue 96 pues fui por primera vez al Congreso de los Diputados como número 3 o número 3 o número 4, ya no recuerdo bien, pero en aquel momento sí salí diputada y luego en el 2004 encabecé con gran responsabilidad la lista de la provincia de A Coruña, que era una enorme responsabilidad para una mujer y después dar paso a una persona como siempre la había encabezado, que fue Paco Vázquez. Y precisamente llevando a cabo esa primera gran modernización de la ciudad, ¿no? Unos años que muchísimos ciudadanos coruñeses no olvidan de esa política municipal. ¿Qué elementos destacaría de ese primer gran cambio de A Coruña? Yo creo que hubo muchos, pero bueno, se podía priorizar. Yo creo que fue muy importante la apertura al mar.
de la ciudad. El paseo marítimo fue un cambio rotundo en la fisonomía y en la vida de los coruñeses. Eso lo he vivido muy de cerca porque incluso tuve una delegación especial para trabajar en ese ámbito. Pero bueno, hubo lo que estaba comentando antes la alcaldesa, pues el descentralizar los barrios para que tuvieran su centro cívico, las casas de las ciencias, la Domus, es decir, darle a la ciudad una personalidad. Y esa personalidad evidentemente la tuvo en todos los ámbitos. Y hemos seguido trabajando muchísimo. Yo tuve la suerte de trabajar con grandes alcaldes y Javier Losada fue una persona que trabajó muchísimo en silencio en la primera parte, siendo portavoz y siendo la persona muñidora de todos los proyectos, y luego como alcalde con un gobierno de coalición en el que todos los años hemos aprobado los presupuestos, porque hemos negociado y hemos aprobado los presupuestos. Y yo siempre les quiero dar un eterno reconocimiento. Y ahora ya mi alcaldesa, Inés Rey, a la que le tengo gran cariño, afecto, respeto, y que me parece que ha tenido una primera etapa que poner a punto la ciudad, porque llevaba 8 años paralizada, 8 años de gobierno, de 2 gobiernos diferentes, uno del PP y otro, bueno, que creo que las prioridades no eran tanto el poner a punto la ciudad, que yo le decía incluso en una campaña electoral que había tenido que poner los relojes en hora. Y es cierto que estaban prácticamente parados, la ciudad estaba parada. Y bueno, yo creo que en este momento a la vista está, ha conseguido traer cuestiones importantes como la ESIA para esta ciudad, que es un tema importante, el Mundial de Fútbol, que son temas importantes para mover el turismo, para mover a la gente, pero luego está humanizando la ciudad en grandes proyectos y en grandes obras que unos ya se van viendo y otros están a punto de verse. Por tanto, yo creo que hay un trabajo importante, un trabajo solidario y un trabajo de proximidad. Pero vamos a volver a Carmen Marón, para quienes vengan. Ahora, bueno, pues Carmen Marón está en otro punto ya, en otra de las muchas vidas que tenemos las personas. ¿Cuál sería su descripción de este momento vital, Carmen? Pues un momento tranquilo. La vida te va colocando según vas. Yo era una viajera nata, viajo menos, mucho menos, porque soy consciente que viajando no podría viajar como viajaba, pateando las ciudades. Y sí, camino perfectamente, pero sí, voy a Madrid, voy a Barcelona, voy a Canarias, es decir, que me muevo, porque afortunadamente tengo buena movilidad. Pero bueno, tengo más limitaciones para leer porque tengo algún problemilla con los ojos, pero sigo leyendo mucho más en papel que en digital. Y luego, pues teniendo siempre relaciones con las amistades, personas con las que te puedas tomar una caña, con las que puedas charlar, con las que puedas ver una exposición. Eso siempre es lo fundamental. Lo mejor de la vida, Carmen, lo mejor de la vida, en una buena conversación, en una caña, en una exposición, es que vamos. Sí, efectivamente. Yo ayer recordaba la pandemia, es una anécdota curiosa, y recordaba cómo yo había ido a ver a mi familia el día 13, bueno, unos días antes, y el día 13 me volvía porque sabía que nos íbamos a encerrar. Y bueno, pues pasé el encierro y muchísimos vecinos se preocuparon por mí. Y ayer mandé algún WhatsApp agradeciendo que con motivo de y he recibido unas palabras tan bonitas, y yo tan agradecida de las llamadas por las ventanas, de las llamadas, voy a la frutería, ¿qué quieres? Y eso se agradece un montón. Mil gracias, mil gracias. Qué recuerdos. Bueno, y tenemos que ir terminando y siempre lo hacemos con un pequeño cuestionario, y quería saber pues cuál es el lugar favorito de A Coruña de Carmen Marón. Qué difícil, ¿no? Ya.
porque cada momento del día tienes un lugar favorito. Pero bueno, así como genérico diría la Marina. Vale. ¿Un libro? Un libro, pues acabo de leer un libro de Manuel Vicente, que no me acuerdo el título, pero bueno, tantos. Mientras vamos pensando una película. Pues mira, siempre Memorias de África. Vale. ¿Y una canción? También a mí, yo fui de los cantautores, pero fui de del pop rock, fui bailona y tal, pero bueno, me voy a quedar en este momento con Física y Química, ¿no? De Aute, pero la de Nos dieron las 10. Vale, perfecto. Bueno, pues con ella terminamos. Carmen Marón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ha sido un placer de conversación como las que tienes ahora en tu día a día, porque ya el lío de la política ya se ha quedado atrás. Muchas gracias, ha sido un placer estar aquí otra vez. Muchísimas gracias, Teba. Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata, con una condición: que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando. Tú saliste a cerrar, yo me dije: cuidado, chaval, te estás enamorando. Luego todo pasó, de repente, tu dedo en mi espalda dibujó un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda. Caminito al hostal nos besamos y en cada farola era un pueblo con mar. Yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. ¿Sueñas con renovar tu hogar? En Citimuebles transformamos tus ideas en realidad. Descubre nuestra nueva exposición con soluciones que se adaptan a ti y a tu espacio, creando el ambiente perfecto. Visítanos en A Coruña, en Avenida Finisterre 260 y en citimuebles.es. Citimuebles, para vidas bien amuebladas. Si buscas un coche con etiqueta eco, tenemos la mejor opción para ti. Fiat Panda, el coche más económico. Ahora 10.990 euros con la ayuda del Plan Renova. Solo en Fiateira Motor. Consulta condiciones en fiateiramotor.com. Fiateira Motor, Polígono da Grela, A Coruña y Avenida do Cruceiro en Santiago. Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. En Coruña, en Style Outlets, Cuatro Caminos, Ascancelas y Marineda City. Infórmate en soloptical.com. Evita sofocos, sudores e insomnio. Especial Mujer de Naturtierra es tu aliado. Tu cuerpo cambia, pero puedes sentirte bien. Especial Mujer de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insadiet. Complementa tu vida, Naturtierra.
Legends never die. The new all-electric Ford Capri. The legend is back. Nuevo Ford Capri 100% eléctrico. Ha vuelto la leyenda. Descúbrelo en Gonzacar, tu concesionario oficial Ford en Santiago, Coruña y Narón. Galicia Forum Gastronómico celebra a súa 10ª edición e faino cunha auténtica gastroexplosión. Máis de 40 estrelas Michelin en directo. Feira profesional, monográficos de viño, coctelería, café, queixo, cervexa... Un programón para amantes e profesionais da gastronomía. Toda a información en galiciaforumgastronómico.com. Do 23 ao 25 de marzo volve a gastroexplosión. Y es tiempo de dar un repasillo a las redes sociales y está por aquí David Iglesias. Hola, David. Hola, Teba. ¿Y con qué empezamos la semana? Pues con un camión volando y el jinete Coruño de vuelta. Vaya titulares. Pues sí, bueno, lo del camión quedó un susto. Bueno, fue una salida de vía ahí en las lluvias y la parte del camión pues quedó ahí volando. Subieron a la foto la poli de Coruña desde abajo y la verdad es que era, bueno, sorprendente, pero eso, quedó en un susto. Y parece ser que ha vuelto el jinete enmascarado y que ayer pues se dejaba ver por Mato Grande. No sabemos hasta dónde fue, pero por Mato Grande lo vieron ayer. Vale. Bueno, pues a ver por dónde anda, yo que sé, ahora. Bueno, ahora estará tranquiliño, supongo. Es lunes. Descansando. Es hombre de fin de semana. Ah, ¿no? Vale, Sí, como tú. Sí. Bueno, como muchos. Bueno, tenemos fechas ya para viñetas desde el Atlántico, que va a ser, bueno, pues como siempre ahí en esa segunda, bueno, en la primera quincena de agosto, del 11 al 17 de agosto. Y este año una de las figuras centrales va a ser la de Castelao, cuando se cumplen 75 años desde su fallecimiento. Bueno, el 4 de abril se va a presentar el cartel en el Salón Internacional del Cómic de Barcelona, que también va a tener ahí referencias a Castelao. Y te traigo un nuevo festival de Son Estrella Galicia, que se llama Follón en la Coru. Follón en la Coru, Sonhood 2025. El 5 de abril, la música vuelve al barrio. Bueno, esto es en muchas salas, por lo que estuve viendo. Vale. Pronto sabremos más, pero qué ganas de saber. Hay que dar esa pincelada y apuntaros el día, porque va a ser el 5 de abril. Pero si queremos ir preparando la semana... Pues nos vamos a @cultura_coruna y ahí tenemos toda la info de los conciertos que vamos a tener, de todos los espectáculos. Pero para hoy, pues descansamos. Vale, pues gracias, David. A ti. Hasta mañana. Continuamos y es el momento de hablar con Chao Fernández Gago. Hola, Chao, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Y el caso es que en nada tenemos el Galicia Forum Gastronómico con esos premios Picadillo que se van a entregar el 25 de marzo, ¿no? Sí. Bueno, ya te digo, yo este año, ni el año pasado no me han llamado para los premios, los otros años sí, pero siempre se dan a gente que lleva pues una trayectoria en cuestiones gastronómicas o bien el pan, por ejemplo, se premia muchísimo, el vino también y, por supuesto, la cocina. O sea, que sean unos premios siempre muy repartidos, muy esperados por la gente, les gustan mucho y muy bien dados. Claro, de mucho prestigio además para esa labor de los profesionales en pro de la gastronomía gallega, pues como picadillo, desde luego. Y hoy vamos a cocinar espárragos gratinados con salmón y salsa holandesa. Sí, como voy a explicar la salsa holandesa, hoy ya no hay postre porque son 2 recetas. Y ya vale. Mira, muy fácil. O sea, es muy fácil. Lo que tiene es que ocurrírsete, pero es muy fácil. 12 espárragos, 300 gramos de langostinos crudos, por supuesto, 6 lonchas de salmón ahumado, ajo, perejil, guindilla, 6 cucharadas soperas de aceite de oliva y salsa holandesa. Vale. Lo primero, pelar los langostinos, poner en una sartén al fuego con el ajo picado y la guindilla. Cuando empiece a saltar el ajo, ponemos los langostinos y el perejil. Cuando los langostinos cambien de color, se retiran y se reservan. Entonces montamos el plato, ponemos en una tabla o en la mesa, donde quieras, una loncha de salmón, 2 espárragos de lata, una cola de langostino. Lo envolvemos y lo vamos poniendo en una fuente de horno.
Una vez que tenemos, o sea, hacemos todo con las 5, o sea, 6 paquetitos, con las 5 lonchas, con las 6 lonchas. Si no sobran algunos langostinos, los ponemos alrededor de la fuente. Hacemos la salsa holandesa, la echamos un poquito por encima, lo metemos a gratinar, lo precalentamos y luego lo metemos unos 5 minutos y ya está. Servimos con la salsa holandesa en salsera aparte. Está buenísimo. Y ahora la salsa holandesa, que da miedo normalmente porque se corta muchísimo. Claro. Se corta más que la mayonesa. La gente que no le pierda el miedo a tomarse los espárragos calientes y calentitos que están riquísimos, están buenísimos. A ver, normalmente los verdes son los que tomamos calientes. Y los blancos no. Pero estos son los blancos. No, también pueden ser verdes si quieres. Pero yo lo hago con blancos porque a mí me gustan. No es que me gusten más. A ver, los verdes de lata o de tal no son tan ricos. Y los frescos hay que cocerlos primero. Entonces yo, lata de espárragos blancos. Claro, y además es que están buenísimos gratinados, de verdad, al horno. Bueno, vamos con la salsa y a ver si no se nos corta. Se corta. O sea, es muy fácil que se corte. Ahora, te voy a decir, yo la hago el día de Reyes para el brunch que hago con toda mi familia, que somos como 20 y la hacemos y nunca se nos corta. Pero bueno, normalmente se puede cortar. No se os corta, pero ¿qué tipo de lotería hay? Tienes que jugar pues más, nos toca, yo creo, debe ser la del niño, que nos toca todos los días de Reyes. ¡Qué suerte! Porque la verdad no se nos corta. A ver, hay un truco estupendo también, pues el que tenga Thermomix, hacerla con la Thermomix. ¿Así no se corta? No se corta nunca. Y si no, pues nada, hay una mano inocente, siempre hay alguno que dice, no, yo la hago, y revuelve y le sale. Vale, bueno, vamos a aprender a hacerlo. 200 gramos de mantequilla, 4 yemas de huevo, zumo de medio limón o una cucharadita de vino blanco y sal. O sea, es muy sencillo. Fundimos la mantequilla, esto es lo único tal, fundimos la mantequilla en un cazo sin dejar que hierva y la dejamos templar, de forma que el suero queda abajo y lo que queda arriba es la grasa. Bueno, una espumita que se saca con un poquito y lo que queda arriba es la grasa. Entonces ponemos las yemas en un bol. Batimos con batidora, puede ser de varillas o puede ser mini pimer, vale, hasta que las claras empiecen a montar. Entonces vamos añadiendo la mantequilla a hilo, como para el aceite de la mayonesa. Ojo, a hilo, ¿eh? A hilo, sí. Es que es así. Ahí está el truco. Como lo echemos rápidamente, se cortó. No, y además tiene que estar templada, no puede estar, no fría tampoco, que también se corta. Tiene que estar templada. Esto es muy difícil. No, es un poquito puñetera, pero es muy fácil. Sigues batiendo con las mismas varillas, con la misma mini pimer y dejas el fondo, que ya lo ves tú, que es distinto, que es como más... o sea, solo echas lo que es la grasa. Hasta que tengas una crema fina. Añades un poquito de sal, el zumo de limón, sin dejar de batir, porque se corta. Y nada, y ya está. Es bueno tener a esa mano inocente que bata mientras tú... que diga, yo lo hago, y es fenomenal, porque siempre le sale. Y tú vas echando el limón y todas las cosillas y la mantequilla a hilo mientras la persona bate. Claro, si se corta, hay una cosa. Ponemos hay un truco. Una yema de huevo en un bol, en otro bol nuevo, con una cucharada sopera de agua tibia. Empezamos a batir y cuando esto esté ligado, otra vez vas echando a hilo la salsa cortada. Volver a ligar, pero como la mayonesa. ¿Y podemos recuperarla? Sí, como la mayonesa. Si quieres se arregla y si no, no. En principio se arregla. Vale. La mayonesa también se arregla, pero cuando quiere. Pues esto igual. Y si no, pues ya sabes, la tiras y haces una nueva. Claro, vez. No pasa nada, empiezas de nuevo, porque es que además la salsa holandesa está tan buena. Está buenísima. Y vale para... Porque, quiero decir, la estamos haciendo ahora con los espárragos gratinados. Pero... ¿tú a qué se la echarías? Con cualquier verdura, vale. Con el pescado está deliciosa. Con los huevos ya, los benedictines son así, con la salsa holandesa. O sea, la salsa holandesa es un 10. Ahora... tiene su... Pues por eso está bien que la aprendamos a hacer. Claro, aquí. Y además practicar porque sale. Ya te digo, nosotros la hacemos siempre el día 5 de enero, el 6 de enero por la mañana. Eso sí, no la puedes hacer hoy y dejarla para mañana. Puedes, pero es muy fácil que se corte. Hay que aprovechar el momento. Hay que hacerla diem, y después, con la salsa si holandesa. la quieres, puedes dejarla un ratito a baño María, pero sin meterla. O sea, pones un cacharro con agua, pones la salsa sin que toque el agua y, bueno... Porque estoy viendo que si tardas mucho en comerla, también se corta. Claro, se separa, porque es muy... Pero te digo, nosotros somos 20 o 22 o 28, según, y la hacemos todos los días de Reyes. Además es que es una fiesta que todo el mundo, como es un brunch, pues a todo el mundo le gusta. La hacemos siempre. La suele hacer mi hijo, uno de mis hijos, que se llama Maximino. Y
y siempre sale bien. Pero nos dices por qué se separa, entonces, si nos pasamos ligándola mucho más rato, ¿cabe la posibilidad de que luego no se separe? No creo, no. Se separa cuando le da la gana. Se corta cuando le da la gana. Se vuelve a arreglar cuando le da la gana, pero nosotros tú la haces decidida, sin miedo, como me decía a mí cuando antes la leche se iba a comprar a la vaquería, bueno, al establo y te la daban y entonces me decía, a ver, bota ya ahí, y decía, es que a mí me cae, ti bota ese medo, como si no hubiera otro vale, pues ya está. Te botas y no te cae, pues esto igual, tú te pones decidida, te pones a hacer la salsa y te sale. Ay, qué miedo, que sí, se si me va vas a cortar, con dudas, se corta. ya te entiendo. Vale, perfecto. Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias. Vamos a probar suerte y luego te contamos. Muy bien. Gracias. Venga, hasta el lunes. Bailan marca a diferenza e os seus servizos de mantemento para as caldeiras bailan tamén. Grazas á conectividade das nosas caldeiras, podemos realizar axustes a distancia e anticiparnos as posibles incidencias e solucionalas mesmo antes de que vostede se dea de conta. Ademais, se cambia agora a súa caldeira, pode obter ata 400 euros de desconto. Informes en bailan.es. ¿Aburrido de la rutina del teletrabajo? En Jai Coruña tienes el espacio ideal para trabajar con comodidad y creatividad. Consigue tu puesto individual en un entorno inspirador y conecta con una comunidad de profesionales. Jai, donde tu talento encuentra su mejor versión. Más en jaicoruna.com. ¡Silencio! Vamos a comenzar ya. 51.000 euros. Menos. 40.000 euros. Menos. 34.990 euros. ¡Bingo! Has oído bien. El nuevo Yaeku 7 superhíbrido enchufable desde 34.990 euros, con hasta 1.200 kilómetros de autonomía combinada. Yaeku es para ti. Visítanos en Yaeku Resnova Motor en el polígono de Agrela, calle Isaac Peral 28, A Coruña. Carmina Burana, la obra más famosa de Carl Orff, celebra el hedonismo, los placeres y el gozo por vivir, acompañada por el inmortal Requiem de Mozart. 23 de marzo, Palacio de la Ópera. Entradas en nkprodarte.com y ataquilla.com. Chega o tempo dos cocidos, o lacón con grelos. E, por certo, agora que falamos de grelo, se ves a Grelo a túa operadora móvil de telefonía en Galicia, terás fibra de 600 megas en móvil 5G ilimitado por só 42,99 euros para sempre. Visítanos en grelo.gal e grelízate. Aceite de oliva virgen extra con denominación de origen protegida Les Garrigues. La primera denominación de origen alimentaria del país. 50 años de origen, sabor y calidad certificada. Aceite oficial del Galicia Forum Gastronómico 2025. Acércate a probar nuestro aceite de oliva virgen extra. ¡Ey! ¿Y ahora? ¿A qué no sabes cuál es el C-Sub gasolina más vendido en España en el 2024? Pues cuál iba a ser, el Omoda 5. Ven a la marca de la que todo el mundo habla y ahora de la que todo el mundo se compra. Visítenos en Omoda Resnova Motor, polígono de Agrela, calle Isaac Peral 28, A Coruña. Que é para ti o deporte? Para a Deputación da Coruña é futuro. Apoiar o deporte base en todas as súas disciplinas é o primeiro paso que damos no noso plan. Un plan de apoio a través de iniciativas e actividades para que os deportistas máis novos de hoxe se convertan nos campións e campioas de mañá. O deporte fainos grandes. Deputación da Coruña. Y os venimos contando que ayer pues Rapa arrasaba una vez más en los premios Mestre Mateo, una serie que ya en su primera temporada dio grandes alegrías a una coruñesa que se los está llevando todo, con su tesón y con su trabajo cual hormiguita. Lucía Veiga, muy buen día. Bo día, aquí a Formiguiña. Gracias por estar con nós como mellor actriz de reparto con As Neves no ano da túa primeira nominación aos Goya con Soy Nevenka, estando tamén nominada a mellor actriz protagonista por Na Gloria, presenza tamén en Rapa. Hoxe non sabíamos, decíamos, con que gañou? Porque claro...
con as neves, gañei con as neves, pero claro, cada premio que levaba a Rapa pues tamén era un pouquiño meu, estaba ali co corazón dividido non en dúas, en tres partes. E de presentar a gala no seu día a recoller outra vez premio nun xiro neste caso esperado dos acontecementos, porque cando un traballa tanto e ben, pois chegan os premios, aínda que ti parece que non o das crido, non? Non, porque a verdade é que normalmente confío na obxectividade da xente, pero non, ao final a xente é moito máis subxectiva do que eu penso. E eu sei que, bueno, a ver, unha vez están aí os proxectos ou as persoas finalistas, pode pasar calquera cousa, pero eu este ano estaba convencida de que non levaba ningún, porque había compañeiras con proxectos e con papéis moi fortes e que non era o meu, que non podía ter queixa, que levaba 2, me cachina mar. Claro. Así que este ano iba super tranquila. Claro, creo que, bueno, vin onte fotos da Villa Cara, creo que o di todo, que é un poema. Bueno, escoitamos tamén no informativo a túa Ledicia, estabas pletórica tamén, porque cando un non o espera, non? Totalmente. A veces neses momentos nos que perdes un pouco o control porque non contas e as cousas pasan, pois sale como esa nena que teño interior, a que digo que está na tenda de chuches probando todo isto na profesión e todos estes proxectos, e entón pois eso, salto, berro, non sei o que digo, bueno, en fin, tedesme que querer como son. Bueno, foi unha gala reivindicativa, Lucía? Moito. Sí, é certo, é bonito que se sean as galas reivindicativas e é certo que iso é o que me saliu a min no momento de recoller o premio, que agardo que a reivindicación non sexa só de palabra, porque é certo que cando un ten pois, a posibilidade do micro e da pantalla e pode falar, pois bueno, pois somos un altavoz, está moi ben, pero que non pode restringirse só a iso, que a nosa responsabilidade ten que estar tamén no traballo, nos proxectos que fagamos e en mobilizarnos. Era a gala do movemento e eu penso que hai que moverse máis, non é cuestión só de falar. Reivindicar está ben, pero hai que facer. Para que non escoitara o que dixeches ti por onde tiraches. Por onde tirei? Claro, no teu recoñecemento, por onde saíches, que cales foron as túas palabras, sí, por se a xente non as escoitou, claro. Pois claro, é de certo que todo o mundo o sábado estaba sobre todo moi conmovido polos informes, bueno, pois digamos pola luz verde que se lle deu a Altri, non, en principio, entón pois todo o mundo estaba moi reivindicativo, berrando Altri non. Había de feito pois ali un grupo tamén de persoas afectadas da comarca de Ulloa, bueno, pois sí que é moi bonito unirse a causas nese momento, aparte que causas xustificadas, causas bonitas, pero eso son das que pensa que as verbas non son suficientes, entón Altri non, é certo, nos queremos conservar o noso patrimonio, moitos patrimonios, o cultural e o natural, pero hai que facer algo máis, o sea, son das que pensa que só con verbas non conseguimos nada. Si, chegar a xente o mellor, pero eso só non cambia cousas. Claro, imos a escoitar, por se aínda non te escoitaches ti de volta, espera que temos. Síntome tan agradecida, eu son consciente de que os premios moitas veces son inxustos porque son obxectivos, pero bueno, inxustas son outras cousas nesta vida. Isto é unha mostra de cariño, isto quero compartilo cas miñas compañeiras, e simplemente o único que pido é seguir traballando moitos anos e seguir aprendendo e descubrindo cousas. Gracias. Aí está esa nena que bueno, non só traballa, senón que dá traballo. Eu imagino a xente dentro da Wikipedia cada medio minuto mirando que novo premio gañou Lucía Veiga. Sí, bueno, que de feito despois acabo de darme conta de que dixen obxectivos e quería decir subxectivos. Son cousas do directo, cousas dos nervios, pero sí, vaya por Dios. No, miña nai non dá feito dando entrevistas tamén ás súas amigas e ás súas primas. Bueno, sí, que claro, a verdad que pasan cousas moi bonitas todas xuntas e hai que recibilas e celebralas e estar preparado para cando deixen de vir e haxa momentos de tranquilidade.
Sí, polo momento de desfrutar, pero é certo que, bueno, dende esas alegrías de Rapa, os premios non pararon desde 2023, cada ano veñen e veñen e veñen, e se non son premios, son nominacións importantísimas, Sí, elas por eso sempre... sinto-me tan afortunada, porque que non deixa esta, como digo, esta serie de olas, como digo os surfeiros, esta serie de olas non acaba, e entón, se non é unha alegría é outra, e a xente, gústame decirlles que traballo mellor menos do que creen, porque, eso sí, pois os premios e as nominacións non son traballo. A xente me ve en pantalla e me ve nas redes, pero os traballos pois son a pouquiños, e o que hai que eu penso que o que hai que pedir, e o que peido eso, que veña a traballo pouco a pouco, e se ven acompañado de celebracións e de festas, moi ben, e se non, xa fago eu a festa sola nos mallos, non pasa nada. Exacto, claro, que a xente veche nas redes nos teus traballos, e tamén temos a sorte os coruñeses de verte tal cual, igual que sempre nos mallos, con esa humildade coa que sigues atendendo os medios. Lucía Veiga, moitísimas grazas. Ai, a vos, Teba. Que temos aí no aeroporto atendendo como pode. Como podo. Gracias, un bico moi forte, desfruta moitísimo. Gracias, falamos. Chao. Bueno, pois aí estaba, recén chegada e todavía aterrizando e saindo do avión, así que moitísimas grazas a Lucía Veiga. Agora, como cada luns, ímonos con música, coa recomendación musical de Noel Turbulencias, o autor de Galicia Musicalidade. Así remata este Hoy por Hoy. Ata mañá e moitísimas grazas por estar aí. Muy buenas a todas. Estamos aquí una semana más para cerrar el Hoy por Hoy de Cadena SER, y nuevamente lo hago con un lanzamiento musical, un disco que acaba de salir, que está recién salido del horno, y es nada más y nada menos que El cuerpo después de todo, de Valeria Castro, una de las mejores cantautoras de su generación, llamada a ser enorme, y eso con tan solo 2 discos. Lo acaba de lanzar recientemente, es un disco íntimo y lleno de ternura. Es precioso en muchísimos aspectos, tiene unos matices increíbles a nivel musical, pero también a nivel de letras y de voz. Y bueno, no os voy a enrollar más, solo deciros que la podéis ver en A Coruña el 18 de mayo en el Palacio de la Ópera. Espero que tengáis muy buena semana. Os dejo con Valeria Castro, El cuerpo después de todo. Crudeza de una realidad cercana a lo salvaje. Estar alerta, consciente y esperando a que algo pase. ¿Cómo queda el cuerpo después de todo? Y más sabiendo que nunca fue sonoro. Un pensamiento que no cabe en el lenguaje. La herencia que no se ha llevado el oleaje. ¿Cómo queda el cuerpo después de todo? Que tiembla, quiere hacerse fuerte y aún no sabe cómo. Corazón migrante que busca en el cariño ajeno forma de salvarse, pero no cobarde, intenta que el peso algo lo aguante. Puñal en el espejo, puñado de complejo, que no hay quien aligere. Ojalá la piel desnuda la miren con ternura, cuando una no puede. Sentir presente, humana y colectiva. La historia generalizada femenina. Cómo queda el cuerpo después de todo. Que siente y padece de otro modo. Corazón migrante que busca en el cariño
cariño que no forma de salvarse. Hoy por hoy a Coruña. Deva Chacón.